Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Horribles sufrimientos. Maldad infame. Y ante esto, ¿cómo creer en la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso? Y si existe, ¿por qué deberíamos adorarlo? Epicuro formuló el problema lógico del sufrimiento y del mal de esta manera. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? En otras palabras, es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos muy bien que el sufrimiento existe, por tanto, Dios no existe. ¿Es este un buen argumento? Veámoslo más de cerca. ¿Son esas dos aseveraciones lógicamente inconsistentes? No. Aquí hay un ejemplo de dos afirmaciones que son lógicamente inconsistentes. David no puede estar casado y ser soltero al mismo tiempo. Pero no hay una contradicción explícita entre estas dos afirmaciones. De modo que debe haber suposiciones ocultas detrás de este argumento que fundamenten la supuesta contradicción. Son estas. Si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee. Y si Dios es plenamente amoroso, prefiere un mundo sin sufrimiento. Por lo tanto, si existe un Dios todopoderoso y plenamente amoroso, se deduce que el sufrimiento no debería existir. Pero es evidente que el sufrimiento sí existe, por lo que el ateo concluye que Dios no existe. Pero, ¿son las dos suposiciones ocultas del ateo necesariamente verdaderas? Analicemos la primera suposición. ¿Puede Dios crear cualquier mundo que desee? ¿Qué pasaría si deseara crear un mundo habitado por personas que tengan libre albedrío? Es lógicamente imposible para Dios forzar a alguien a que escoja libremente hacer el bien. Forzar elecciones libres es como hacer un círculo cuadrado. No es lógicamente posible. No es que a Dios le falte poder para realizar la tarea. Es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. Así que no sería posible crear un mundo habitado por personas libres que siempre escojan hacer lo que es moralmente bueno. La primera suposición no es verdadera. Así que el argumento fracasa. ¿Qué hay de la segunda suposición? ¿Es necesariamente verdadero que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento? ¿Cómo podríamos saberlo? Todos sabemos de casos donde permitimos el sufrimiento para conseguir un bien mayor. Si es posible que Dios permita el sufrimiento para lograr un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esa suposición sea necesariamente verdadera. No estamos en una buena posición para afirmar con toda seguridad que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Por otro lado, Dios ha visto todos los detalles de la historia de principio a fin y los ordena a través de las decisiones y acciones libres de las personas. Para poder lograr sus propósitos, Dios podría tener que permitir muchos sufrimientos a través del tiempo. Los sufrimientos que aparentarían no tener sentido dentro de nuestro alcance limitado de comprensión se podrían considerar justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. A veces, lo que experimentamos no tiene ningún sentido hasta que obtenemos una perspectiva más amplia y logramos ver el panorama completo diseñado por el Creador. Se entiende mucho mejor con una imagen. Creo que en la vida real podemos ver ejemplos en los que permitimos el dolor y no quiere decir que no podamos evitarlo y no quiere decir que no nos gustaría evitarlo, pero lo dejamos que ocurra por una razón mayor. Por ejemplo, yo tengo un hijo que se llama Lucas, tiene ahora 18 meses y hay muchos ejemplos. El otro día se hizo daño en la muñeca y le tuve que poner hielo, algo muy frío, ¿no? Y no le gustaba. De alguna manera estaba llorando porque yo le estaba poniendo hielo en la muñeca, pero obviamente yo lo estaba haciendo por una razón mayor, aunque él no lo entendiera, ¿no? O yo qué sé, ejemplos como las vacunas. Son ejemplos típicos. Cuando a un niño se le pone una vacuna, él no entiende qué está ocurriendo. Y ojo,
no significa ni que yo no tenga la capacidad de evitarlo, ni que yo quiera que eso ocurra. En realidad yo en el fondo ojalá pudiera evitar, ojalá no tuviera que ocurrir, pero lo permito por una razón mucho mayor, ¿no? Creo que una respuesta breve a ese problema lógico es decir, siempre que Dios tenga una razón mayor, tiene sentido. E incluso podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a veces tienen que existir ciertas características para que podamos existir y desarrollarnos que inherentemente significa que tiene que existir el mal. Y a veces se habla del ejemplo del fuego. El fuego puede quemar a alguien, eso sería un uso erróneo, pero también se puede usar para resguardarnos del frío, ¿no? O, por ejemplo, el ejemplo del virus. Y no quiero ahora sacar abrir una ventana enorme, si la gente quiere preguntar sobre el tema, adelante, pero es otro ejemplo. Hoy en día la palabra coronavirus nos da escalofríos, pero en realidad muchas bacterias o muchos virus que luego puede que terminen mutando a ser lo que es el coronavirus son necesarias en su origen para que nosotros existamos como seres humanos y para nuestra salud, ¿no? Entonces, como quiero decir, esta sería quizá otra explicación, el hecho de que para que nosotros podamos existir y desarrollarnos como personas, tienen que existir ciertas cosas que inherentemente e intrínsecamente crean la posibilidad del mal. Como un problema puramente intelectual, el problema del mal no refuta la existencia de Dios. Pero, aunque los argumentos intelectuales fallen, el problema emocional del sufrimiento y del mal sigue siendo muy poderoso. Si has pasado por un profundo sufrimiento, o si has visto a alguien a quien amas pasar por un intenso dolor, podrías estar pensando, ¿qué me importa que Dios exista? ¿Por qué debería responder a su llamado y adorarle después de todo el sufrimiento que he experimentado? Me siento indiferente y vacío. No quiero tener nada que ver con él. Vale, Gerson, me dices que lógicamente puede que haya un Dios. Genial, pero oye, en el corazón y en la vida real y en el día a día, ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite el sufrimiento, ¿no? Creo que una vez más el cristianismo y el Dios que vemos en la Biblia brilla de manera increíble en esta respuesta. Es ahí donde lo cambia todo, ese Jesús del que nos hablaba Jaume, ese abrazo del Padre, ¿no? Que Dios no nos deja solos. Es un Dios que es poderoso, pero es un Dios que es cercano, un Dios que incluso sufre con nosotros, que sufre más que nunca en la cruz y que hace algo respecto al sufrimiento. Si tuviéramos tiempo de hablar, sería súper interesante comparar las distintas cosmovisiones, pero hay una diferencia del cristianismo frente a todas las demás, es que el cristianismo te ofrece esperanza. Se nos habla de un Dios que nos promete que llegará un día en el que ya no habrá dolor, en el que Él secará nuestras lágrimas, ¿no? Entonces, incluso en esta pregunta más personal, lo mínimo que te puedo decir es que creo en un Dios y veo un Dios en Jesús que es cercano y que no nos deja solos. Y eso ya marca la diferencia. Este mundo es simplemente el comienzo. Es la entrada a una vida inimaginable e interminable que trasciende la puerta de la muerte. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles y hambre. Y aún así escribió: por tanto, no nos desanimamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo entendía que la vida en la tierra, junto con todo el sufrimiento que tenga para cada uno de nosotros, es temporal. Nuestros sufrimientos no durarán para siempre, pero nuestras vidas con Dios sí. Pablo no estaba menospreciando el aprieto de aquellos que estén sufriendo terriblemente en esta vida. De hecho, él era uno de ellos. Pero consideró que esos sufrimientos serán superados para siempre por el océano de gozo que Dios dará a aquellos que lo reciban libremente. El hecho de que muchas veces el sufrimiento nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollar. Ojo, quiero enfatizar, no quiere decir que lo malo deje de ser malo, no. Pero lo que quiere decir es que incluso a pesar de lo malo o a través de lo malo,
podemos crecer como personas, ¿no? Otros filósofos como John Hick pues hablan de esto, de cómo nuestro ser o nuestra alma se desarrolla muchas veces a través del sufrimiento. Sí, no es que Dios utilice instrumentalmente el mal, o sea, con previsión a Dios, vale, yo quiero conseguir que esta persona haga tal cosa, tal día, por tanto, para hacer esto voy a permitir que le suceda X, ¿no? No es tan así, sino que Dios, primero, permite el mal en general para que la creación pueda ser autónoma, para que los seres libres puedan ejercer su libertad, etc. Y luego, con ocasión del mal que sucede, pues ahí, a partir de ahí trabaja para sacar, Claro. Para triunfar sobre ese mal y sacar de ahí bienes mayores, ¿no? Entiendo. No es tanto como que en previsión, Claro. no es como con premeditación, ¿sí? Claro, Sino totalmente. con ocasión. O sea, sucede eso y dice, vale, pues ya que ha sucedido, lo voy a aprovechar para sacar algo mejor. De hecho, los países que han pasado por grandes adversidades son los que con más frecuencia demuestran la mayor tasa de crecimiento para el cristianismo. A ver, yo viví el terremoto de El Salvador en el 2001, que fue de 7 grados, y fue espantoso. O sea, yo lo recuerdo horrible. Y además, El Salvador es un país muy pobre y muchísimas casas se vinieron abajo, luego otras tantas se las pasaron llevando pues, a luz de tierra. Fue horrible. Pero en medio de todo ese drama y de todo ese espanto, lo que salía de ahí es que era impresionante. O sea, el aire que se respiraba era como de generosidad, solidaridad, cariño, unidad. La gente se leía a sí misma, nadie se quedó indiferente. Ahí no había ni estratos sociales, ni distintos intereses políticos, ni nada de nada. O sea, todo el mundo estaba volcados y te das cuenta que realmente lo que interesa son las personas. Y luego yo también pienso que en El Salvador, bueno, es un país muy cristiano y mucha de la gente que se quedó sin nada, el único consuelo lo encontraba en la religión y en Dios. O sea, ahí estaba el sentido de que ellos siguieran viviendo. Dios nos ama muchísimo. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida con más que solo placeres y comodidades. Él quiere que sintamos un gozo verdadero, el tipo de gozo que Él siente. Él quiere que desarrollemos una personalidad y un corazón como el de Cristo. Ahora, para poder lograr esto, Dios intencionalmente creó esta tierra y nos dio vida en la tierra para que así podamos tener las experiencias de desarrollo que necesitamos para aprender lo que Él desea que aprendamos. No hay manera que podamos aprender lo que Él quiere que aprendamos si nunca sentimos dolor, decepción, sufrimiento o duda. ¿Cómo podríamos aprender lo que es la compasión o la empatía si las personas que nos rodean nunca sufren? ¿Cómo podríamos saber lo que es la fe si nunca tuviésemos que caminar en la oscuridad? ¿Cómo podríamos saber lo que es el perdón si nunca nos lastimamos o nos ofendemos? ¿Cómo podríamos saber lo que es el servicio si las personas que nos rodean no necesitasen nada? ¿Cómo podríamos saber lo que es la paciencia si nunca tuviésemos que esperar? Como ven, nunca podríamos aprender ninguna de las verdaderas virtudes cristianas si solo viviésemos en una vida estable, de tranquilidad y comodidad. Así que cuando sentimos dolor en nuestras vidas, no deberíamos preguntarnos cómo puede un Dios que es amoroso y poderoso permitir que esto nos pase. Más bien, deberíamos preguntarnos qué quiere Dios que aprenda de esto. Y cuando nos allegamos a Cristo, en nuestro dolor, entenderemos que Él realmente nos entiende. No fue fácil para Él tampoco. Cuando nos allegamos al Salvador, entendemos que Él verdaderamente camina con nosotros. Él aumenta nuestra capacidad de sobrellevar nuestras cargas. Y lo más importante, Él moldea y da forma a nuestro carácter para que podamos llegar a ser más como Él.